Universidad Santo Tomás, especializada en Derecho Penal en la misma institución y magíster en Derecho en la Universidad de los Andes. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu invitación. No, y a ti por aceptarla. Es todo un placer hablar contigo nuevamente. Entonces, pues, como tú has estado en el tema académico del derecho, has sido decano de la Facultad de Derecho, ¿no? Cuéntame un poco cómo has visto la transformación de la Academia del Derecho. Bueno, pues yo creo que aquí hay muchas cosas que decir y son muy importantes para quienes están estudiando Derecho, quienes son abogados o quienes piensan estudiar Derecho. Y lo primero que hay que decir es que en los últimos 20 años ha habido un inmenso crecimiento de la oferta de programas de Derecho en Colombia. Actualmente hay alrededor de 200 programas de Derecho en Colombia, producidos, generados, creados todos, casi, bueno, no todos, pero una inmensa mayoría en la última década o en los últimos 3 lustros, en los últimos 15 años. Esto responde a una dinámica que básicamente atiende a la democratización del ingreso a la educación superior. Eso significa dar las oportunidades para que los estudiantes puedan ingresar a los programas de Derecho, ya sea en las universidades públicas o privadas, y redistribuir los cupos de los estudiantes que quieren ser abogados. Pero también genera una inmensa dificultad, y es el tema de realmente un aseguramiento de la calidad. Los programas de Derecho, como cualquier programa de educación en Colombia, tienen que tener un registro calificado, que es, digamos, un permiso de funcionamiento que otorga el Ministerio de Educación Nacional, pero que además responde a algo que se llama la verificación de las condiciones mínimas de calidad. ¿Qué significa esto de las condiciones mínimas? Que el Ministerio hace una visita, ausculta unos documentos, una historia institucional de las universidades o instituciones de educación superior que quieren ofrecer un programa de Derecho, y después de hacer ese análisis les dan autorización para recibir estudiantes y para poder operar ese programa con unas vigencias de tiempo usualmente de 7 años. 7 años después de los cuales el programa tiene que renovar esa vigencia de esa autorización pública para ejercer la actividad de la educación superior y poderle brindar a los estudiantes esta, oportunidad. Entonces, no obstante eso existe, lo cierto es que resulta algo sospechoso, digámoslo desde los datos, que hayan casi 200 programas de educación superior, recientemente algunos incluso en modalidad virtual. ¿Y por qué decimos que termina siendo sospechoso? Porque los resultados de las pruebas de educación superior no son buenas. Los estudiantes de Derecho en general no tienen un buen rendimiento en las pruebas SABEPRO, y en el mercado laboral los abogados vemos frecuentemente pues colegas que infortunadamente no tienen los conocimientos mínimos para ejercer la profesión en las especialidades. Entonces, digamos es como el panorama general. La transformación en algunos casos es buena en la medida en que se han derruido ciertos mitos propios de la cultura de las facultades de Derecho, como por ejemplo esa idea de la vaca sagrada del profesor intocable, que era necio, que era agresivo, que era grosero, que descalificaba, que atropellaba, que vulneraba a sus estudiantes, y las facultades miraban a otro lado. Digamos, hoy en día eso no sucede. Hay una defensa a ultranza de los derechos humanos, y las facultades de derechos pues, deberían ser laboratorios del derecho, ¿no? Ejemplos de convivencia, y eso se ha transformado en las últimas décadas. Pero por el otro lado también de la democratización hemos pasado ya a un sitio, a un lugar que no es tan aconsejable, y es que mucha gente ofrece derecho en unas condiciones muy disímiles, fines de semana, 3 años, virtual, una cantidad de modalidades que pues no sé hasta dónde estén comprobadas. Claro. Y para terminar, digamos, esta primera intervención, está de moda el derecho virtual. Hay gente que celebra los programas de derecho virtual, pero yo hago una pregunta retórica: ¿en qué país del mundo existe derecho virtual para que nosotros digamos que esa es una buena experiencia? Y se la voy a responder: en ninguna parte. En México hay programas híbridos. México tiene una reglamentación muy parecida a la nuestra, muy libre, muy abierta, para que la gente ejerza en la educación superior como actividad.
Pero en ningún país desarrollado del mundo, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, pues hay programas virtuales de 3 años, o de 3 años y medio, de 4 años, o por 5 años. Hay programas como en Alemania, donde para ser usted abogado ahorita por lo menos estudiar 7 años, para ser juez otros tantos. En Estados Unidos no basta con aprobar las materias de la carrera y anteriormente del college, sino que tiene que aprobar el examen de la barra. Entonces, cada vez que me defienden a ultranza el derecho virtual, yo les pregunto, bueno, de golpe nos volvemos una potencia mundial y exportamos ese modelo para que los otros países produzcan sus abogados. Un dato final, Colombia es el segundo país del mundo con más abogados por cada 100.000 habitantes. Sí, claro, y vemos que también ahí lo que tú mencionabas sobre la calidad, vemos que incluso la justicia no funciona. ¿Tú crees que tiene relación los estudiantes, los planes de derecho con el manejo de justicia? Total. Digamos, el tema de la formación deficiente de los abogados inmediatamente tiene una repercusión en la justicia porque bajan los niveles de reflexión teórica, de argumentación, de conocimiento, no solamente de normas, de teoría, de filosofía, de una cantidad de cosas que inmediatamente impactan la calidad en la administración de justicia. Hay una inmensa oferta de abogados y una reducidísima demanda de abogados en temas, por ejemplo, de la administración de justicia, los cargos de la administración de justicia. Entonces esto pues, es evidentemente inconveniente y nocivo para el sistema de derecho. Claro, y ahí vemos también el tema del desempleo, ¿no? Porque como hay tanta oferta de abogados pero poca demanda, entonces se presta para ello. Empleo y bajos salarios, ¿no? Salarios muy bajos que pues hacen a veces que en últimas las personas que por ejemplo trabajaban antes de estudiar derecho ganen mejores ingresos trabajando que ahora en su profesión como abogados. Claro, eso sí es muy cierto y vemos que muchos abogados se dedican a otros temas para adquirir ingresos y demás. Pero ahora hablemos un poco de cómo has visto tú la evolución de la educación. ¿Si crees que con el examen, la nueva ley que hay, ¿qué quiere decir esta ley? Que los estudiantes que cuando se gradúan en un examen de estado tipo IFETS para ejercer su profesión. Sí, ¿en qué consiste? Sí va a funcionar, yo sí creo que va a funcionar, pero va a funcionar en contra de los estudiantes de las clases populares, de los estratos 1, 2 y 3. Eso es lo que yo creo, es una decisión regresiva y lo voy a pasar a explicar. El Estado, frente a esta proliferación de programas de derecho, esta gran producción de abogados en Colombia, en vez de mirar hacia los registros calificados y las condiciones para otorgar estos permisos de funcionamiento, pues saca una norma, una ley que le pone la carga al estudiante, se la traslada al estudiante. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque pues obviamente sigue dando registros calificados, las universidades privadas siguen generando matrícula y cobrando la matrícula. Y luego al final de los estudios, cuando la persona se gradúa, le dicen, bueno, ahora usted para ejercer su profesión, para sacar la tarjeta profesional, tiene que presentar y aprobar un examen de estado. Y si no lo aprueba, no le vamos a entregar la tarjeta profesional. Y si no lo aprueban el primero, pues podrá hacerlo en una segunda oportunidad, en una tercera oportunidad, hasta que lo pase. ¿Cuál es el efecto de esto? Pues que el estudiante de las universidades, digamos que no son de élite, va a pagar su matrícula, va a adelantar sus 10 semestres académicos o sus 9 semestres académicos, dependiendo del programa, y al final, después de obtener el grado y tomarse la foto en el grado, se va a ir a ver si eso le funcionó o no le funcionó. Y resulta que si no le funciona, pues en términos, para no ponerle eufemismos, pues perdió su tiempo y su dinero. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que en unos pocos años, el primer examen es en el primer trimestre del año 2024, yo creo que para el año 2026 o 2027, los rankings que harán los medios de comunicación, tanto especializados como de opinión, van a mostrar unos programas que tienen unas tasas de aprobación del examen muy bajitas y esos programas desaparecerían por falta de clientes. Y bueno, creo que al final eso va a servir para que se disminuya la inmensa producción de abogados, para que vuelva de alguna manera a elitizarse el derecho, que no es una cosa que me gusta mucho,
pero sobre todo, fíjense, pues es una medida que carga el estudiante de Derecho. Él es el que verá, porque insisto, la universidad más recibe la matrícula, ¿no? El Estado reporta en sus cifras a la UNESCO y en sus reportes y tal, que hay un gran ingreso en la educación superior, incluso egreso y titulación, pero pues el problema del ejercicio pues ya simplemente se lavan las manos y le dice a los estudiantes de la clase media, ya es problema suyo. Eso es para mí una decisión tremendamente regresiva sobre la cual nadie quiere hablar. Además, esto le interesa mucho a las universidades de élite, que vieron como en la última década este pastel inmenso de posibles estudiantes universitarios empezó a repartirse cada vez en tajadas más pequeñitas, ¿no? Claro. Empezaron a tener que distribuir esos 1000 estudiantes, 500 que recibieran en cierta universidad, 500 o 600, empezaron a ver que ya no eran sino 400 y luego 300 y luego 200, porque ese otro porcentaje se fueron para otros programas. Claro, y como hay variedad, pues uno también tiene más opciones de escoger. Claro, hay variedad de precios, de calidad. Pero el gran problema es ese, ¿no? A veces los estudiantes muy jóvenes, muy inconscientes, creen que lo mejor es lo más barato y lo más fácil, ¿cierto? Claro. Es donde no exijan mucho, donde me demore 3 años, donde puedo ir el sábado y el domingo. Y pues eso puede ser más barato, pero seguramente no le va a servir para aprobar un examen que además, para concluir, este dato es muy importante, el puntaje aprobatorio es estar por encima de la media nacional. Eso significa que el puntaje no es fijo, sino que cada año, cada semestre que se haga la prueba, el puntaje va a subir o a bajar dependiendo del comportamiento de las demás universidades. En otras palabras, hay que poner a competir a los estudiantes de las universidades de élite con las que no son de élite, y básicamente si están dentro de esa media pasan, y si no están por encima de esa media pierden. Entonces, bastante complejo e interesante lo que tú mencionas, y es como una crítica constructiva a este sistema que se está por crear, porque es como lo que se considera antes el abogado, ¿no? Elitista. O sea, yo vengo de padres abogados, políticos, empresarios, y se acabó. Más en mi época, hace 30 años o 25 años, cuando yo empecé a estudiar Derecho, 27 años, pasar en la universidad era ya un triunfo, ¿no? Entonces, yo pasé en la universidad, entonces allá había un proceso de selección donde se presentaban, no sé yo, 1000 o yo qué sé, y seleccionaban uno de cada 2, uno de cada 4, uno de cada. Entonces uno decía, pasé en la universidad. Hoy en día, si usted quiere estudiar, puede llegar tarde, si el semestre ya empezó, desde que llegue con la plata para matricularse, tenga la seguridad que lo recibe. Claro, un ingreso extemporáneo, se llama la universidad, es un trámite de ingreso extemporáneo. Pero no, la universidad hoy en día, la universidad privada, pues no le hace el feo a la matrícula, porque de eso vive, ¿no? Claro, ¿no? Y se han perdido un poco los escrúpulos en estos 20 años, ¿no? En el sentido en que eso llegó 3 semanas tarde, pero toca recibirlo porque es el fondeo. Claro, y además que ese es el que cura el sistema, los conejos que pagan los profesores, sí. Sostiene la universidad y demás. Exacto. ¿No? Eso ya se volvió un poco más mercantilista. Un poco más mercantil. Eso también es una transformación en los últimos 20 años. Las facultades de Derecho entraron en una onda para la cual se resistieron. Cuando yo llegué a la educación superior hace 20 años, en una universidad muy tradicional, la Facultad de Derecho tenía una especie de tratamiento especial. Los profesores de Derecho, los directivos de la facultad, nos resistíamos a entrar en esta moda, digamos, de burocrática y mercantilista en la educación, pero al final fuimos vencidos en todas las universidades. En todas las universidades, igual al estilo de unidad de negocio, desde las de élite hasta las universidades populares, dicen, bueno, ¿cuántas matrículas? ¿Y por qué tan poquita? ¿Y por cómo vamos a subir? ¿Y cómo vamos como una tendencia de ventas? Bueno, me parece muy bien. Ahora tenemos una pregunta más personal, ¿no? ¿Cómo has hecho tú para afrontar esto cuando ejerces como decano en una facultad? Por ejemplo, ahorita que estás en los Libertadores. Bien, esta es mi 4ª decanatura y uno de los retos más importantes es hacerle entender a la institución que debe haber un equilibrio sano entre lo financiero y lo académico. Porque es que también esa es otra mentira, ¿no? Claro. La gente que tiene la academia y la idealiza y piensa que la academia por sí misma subsiste, ¿no? Digamos, toda iniciativa, incluso filantrópica, necesita de un apalancamiento financiero y de una sostenibilidad para que eso sea posible. El tema es cómo hago yo un equilibrio sano y que no sea solo lo mercantil o solo lo académico, porque si es solo lo académico, pues no es insostenible. Si es solo lo mercantil, entonces lo académico no importa. Claro. El mayor esfuerzo que yo he hecho en los últimos 12 o 13 años
en las distintas decanaturas en las que he estado, es tratar de que los rectores o los directivos, las altas directivas, entiendan que hay que hacer ese equilibrio y que si el equilibrio es correcto, no va a uno preocuparse por lo financiero. ¿Y por qué? Les pido que todos piensen en un programa de derecho que ustedes crean es el mejor de Colombia. Si usted tuviera el dinero para pagarlo, ¿lo pagaría? Lo pagaría, de seguro. Porque la forma como realmente se acreditan los programas de educación superior, la forma como realmente la gente reconoce a una carrera en una universidad, es por sus egresados, por su calidad y lo demás, como diría el Evangelio, viene por añadidura. Ese es el mayor esfuerzo, a veces con éxito, a veces no tanto. Porque también hay distintos momentos, hay distintas necesidades de las instituciones, pero en general yo creo que siempre en las instituciones de educación superior tiene una voz, a veces muy frecuentemente disidente de la moda, y me han escuchado, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Que es lo importante. Y bueno, y pues no sé si quieras decir algo más detallado, ¿cómo hiciste para cambiar la carrera a los Libertadores? Si quieres mencionarlo. Si bueno, yo estoy muy agradecido con la institución y con la comunidad académica, con los estudiantes, con los profesores, con los egresados, de quienes me han recibido sino apoyo, reconocimiento, cariño, respeto. Esto tiene una cosa muy interesante, y cuando digo esto me refiero a este proyecto de la Fundación Universitaria de los Libertadores, y es que esta institución le apostó desde el año 2010, 2011 a el estudio de los derechos humanos con seriedad, y los estudios de género con seriedad, ¿no? Este tema de los estudios, por ejemplo, y de los estudios críticos del derecho. Estos temas, estudios críticos y dentro de ellos los estudios de género, los derechos humanos, en general son temas reservados a las élites económicas o académicas. Por el contrario, la Fundación Universitaria de los Libertadores y el programa, bajo el liderazgo de los profesores, algunos que todavía están aquí, se dieron a la tarea de apostarle a democratizar el discurso de los derechos, de los estudios críticos del derecho, a llevar estudios de género, de raza, estudios de law and economics, de las distintas vertientes de los critical legal studies a una población que no tendría originalmente la posibilidad de acceder a ellos. Entonces lo que yo hice realmente fue, cuando llegué, capitalizar ese patrimonio intelectual de la facultad, que está expresado en libros, en grupos de investigación, en semilleros, en una cantidad de experiencias que habían producido aquí la profesora Paula Arevalo, el profesor César Sánchez, el profesor Santiago Patarroyo, la profesora Nanciancia Forero, digamos, un grupo de jóvenes académicos, intelectuales, progresistas, que vieron allí una oportunidad. Yo lo que hice fue tomar ese patrimonio y explotar ese patrimonio, potenciar ese patrimonio, darle a esas ideas aplicaciones más prácticas, como la Clínica Jurídica de Inclusión y Justicia Social, que es una experiencia inmensamente exitosa, como el Laboratorio de Innovación Pedagógica, el IPET, que lleva 1 año y medio diseñando estrategias propias para enseñar el derecho en nuestro contexto. Entonces yo creo que esa fue como una cosa muy interesante que el destino me permitió, y gracias a la experiencia, capitalizar. Bueno, no, sí, muchas gracias por esa gran labor, porque yo la pude ver desde siendo egresada. No lo alcancé a ver como estudiante, pero sí siendo egresada, y vi el campo de la facultad un poco más humana, digámoslo así. Bueno, quisiera expresarte ahora un tema que es bastante interesante, que de pronto tú, como has llevado la academia, también el ejercicio profesional, para ti, ¿cuál sería la medida más correcta para mejorar las facultades de Derecho? ¿Cuál sería la mejor medida, la mejor política o la mejor ley para hacer que la Yo pienso que el primer punto en el que deberíamos reflexionar como países en las modalidades, los tiempos y los requisitos. Perfecto. Entonces, el tema de la modalidad virtual, pues tiene 2 lecturas, ¿no? Los super progresistas de la educación jurídica dicen que es que eso lo democratiza y lo lleva hasta el último rincón y tal.
Yo soy escéptico y el ejercicio de la pandemia nos sirvió, el evento de la pandemia nos sirvió para hacer unos ejercicios de emergencia donde hicimos clase por internet. Pero eso no salió bien, ¿no? Yo creo que eso no salió bien. Yo creo que hay que preguntarle a los estudiantes. Nosotros hicimos una encuesta aquí hace poco para la Libertadores para mirar un programa de especialización que se pretende presentar. Hicimos una encuesta a 100 y tantos egresados para decirles qué querían, en qué tema, en qué modalidad, y se sorprenderían. Una inmensa mayoría dice virtual no, quiero porque en el derecho es importante el contacto humano, es importante el debate directo. Si eso se puede hacer por internet, sí, pero no en las proporciones, en las intensidades que requiere el debate, la dialéctica e incluso la cotidianidad. Pero sobre todo, yo creo que hay que mirar los resultados cuando salgan las pruebas, etcétera, qué tal funciona. Entonces yo lo primero que creería es que hay que reglamentar la modalidad, volver un poco al modelo del siglo XX, decir cuáles son las materias mínimas para que eso efectivamente funcione. Y es mejor tener y regular los cupos. El problema del país es que debería regular los cupos. ¿Yo para qué produzco 300.000 abogados si en 10 años no voy a necesitar sino 150.000? Pero el Estado no quiere mirar eso, ¿no? Yo debería, como en los países desarrollados, abrir los cupos en la educación superior, no solo para derecho, sino para todas las carreras, sobre mis necesidades como país en 10 años y en 20 y en 30. Para que además la gente salga a ocupar un puesto de trabajo, no a, pues, rebuscársela como es. Yo pienso que esto tendría una intervención de varios frentes, temas de modalidad, regulación de cupos, un refuerzo en los sistemas de calidad, no sobre la burocracia, en última se está convirtiendo en una gran lista de chequeo de papeles y papeles y papeles, sino de poder diseñar mecanismos para medir los procesos académicos de una forma más auténtica. Y seguramente también repensar la rama judicial, ¿no? La rama judicial debería responder, tener como una sintonía con lo que estamos haciendo en la enseñanza. No, y lo que vemos que tú expresas es muy importante, incluso se ha pensado muchas veces, pero no pasa el debate académico, ¿no? No, siempre no pasa eso, no pasa el debate académico. No pasa por varias razones. Primero, porque las universidades, digamos, en el contexto de la autonomía universitaria, no quieren que se les metan al rancho, ¿no? Quieren un poco tener esas libertades que a veces terminan siendo perniciosas. No pasa porque también hay intereses privados, ¿no? Claro. Los niños en las universidades no quieren que se cierre el grifo de la matrícula, ¿no? ¿Por qué? Y insisto, como lo del examen de estado, entonces más bien trasladémosle la responsabilidad a los estudiantes. Ellos verán qué hacen, ¿no? Eso es más bonito porque todos los que somos, de alguna manera, tenemos posiciones de poder en el sistema que hagamos bien y los otros no se dan cuenta. Nosotros qué hacen, ¿no? Ajá. Bueno, y es lo que casi siempre pasa en las medidas económicas o sociales que toma el Estado, ¿no? Siempre favorecen a las élites, pero muy poco a la gran mayoría que somos nosotros, ¿no? Y hay una cosa importante que estás diciendo, porque es que tampoco el tema es democratizar, no es quitar los requisitos para algo. O sea, yo no puedo pretender que, por ejemplo, yo quisiera ser médico y entonces yo me da miedo la sangre, no sé química, no me interesa fisiología, y entender que la democratización es que de cualquier forma me den un título de médico, que voy a pero al primer paciente y se muere, lo mato, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Ese es un malentendimiento también que hay ahí, ¿no? La gente pensando que la democratización es quiten requisitos, abran los cupos y que todo el mundo estudie. Bueno, cuando todos seamos abogados, ¿dónde vamos a trabajar? No vamos a ejercer. No vamos a ejercer, ¿no? Eso es rentable desde el punto de vista populista, pero falso. Eso no es cierto. Estaba viendo por casualidad un video en YouTube en estos días, por alguna razón, de alguien, como la ministra de Educación del Ecuador o alguien del Ecuador, explicándole a la gente lo que acaban de abrir los cupos de las universidades. Pero quitaron el examen, diciéndole, mire, quitamos el examen, pero esto no significa que si usted va a la universidad lo vamos a matricular lo que usted diga, porque tenemos unos recursos limitados en profesores, en planta física, o sea, quitamos el examen, pero haremos otra forma de filtro, porque no pues si se quitan, ¿no? 10 millones de personas en la educación superior, pues no aguanta el sistema, no los puede atender, así de sencillo. Claro, ¿y tú qué crees en este tema de, digamos, qué consejo le darías a un estudiante o un abogado recién egresado para ejercer su carrera? Yo quisiera 3 consejos. El primero es para quien va a estudiar Derecho. Listo. No se meta
a un chuzo. No vaya a una matrícula barata de fin de semana y que no cueste esfuerzo. Las cosas intelectuales, las cosas que valen la pena en la vida necesitan y requieren esfuerzo y disciplina. Nadie es exitoso. Bueno, yo no sé ahora con TikTok, ¿no? y con el reggaetón. De golpe sí es exitoso por azar, pero en general en las disciplinas tradicionales, en las profesiones liberales, para ser exitosos se necesita talento, disciplina y suerte. Exitosos se necesita talento, disciplina y suerte. Claro. Para un estudiante que se lo tome en serio. Llevo 22 años en la educación superior y los estudiantes creen que la carrera es como una especie de juego, de un videojuego donde usted va pasando niveles. Entonces cuando está en cuarto dice, ya voy en cuarto, no sabe nada, pero ya voy en cuarto, ya voy en noveno. Pues hay que tomárselo en serio, y tomárselo en serio es hacer una reflexión permanente de que estoy aprendiendo en esta materia, esto sí es serio, este profesor me enseña, me exige o no me exige. Y para el recién egresado, ahí hay muchos cantos de sirena también, ¿no? Entonces, no, es que ahora el futuro del derecho es la tecnología. El derecho y la tecnología es el futuro. Bueno, yo me burlo porque llevamos 20 años tratando de hacer un expediente electrónico y no hemos podido en Colombia. Digamos, lo máximo que hemos hecho en materia de tecnología en derecho es aprender en los juzgados a usar iLove PDF para volver los expedientes, los memoriales PDF. Y cualquier litigante que me está viendo sabe que lo que fue cierto. Es cierto. Entra a una página de un juzgado, nunca sirve, está caída, el estado está desactualizado y le ponen ahí, mande por correo. Lo máximo que aprendimos fue a poner la demanda, los anexos, las pruebas en un PDF y el poder para mandar. Para juntar. Entonces, ese cuento es que la tecnología, sí ese es el futuro en muchas cosas del derecho en el mundo, pero en un país subdesarrollado como Colombia estamos todavía muy lejos de eso. Claro, claro. ¿Yo qué creo? Lo primero es que uno al principio tiene que trabajar en muchos frentes, ¿no? En muchas especialidades o en varias. Primero es ir refinando el perfil, saber realmente uno qué es lo que más le interesa y dónde hace mejor su trabajo, en penal, en laboral, en civil, en familia, en dos de estas. Ese abogado que hace administrativo, civil, penal, laboral, cartas de amor, declaraciones de renta, hechos de petición, todo, uno ya desconfía porque sabemos que es muy difícil dominar una disciplina, una rama, una especialidad. Entonces, lo primero, ir como perfilando esa especialidad. Lo segundo, tener claro de que graduarse no interrumpe el proceso de aprendizaje. Es un hito en el proceso de aprendizaje. La gente cree cuando le dan el diploma que ya estuvo terminado el tema y que ahora sí ir al cajero automático con la tarjeta personal a sacar plata y eso no funciona así, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Seguir aprendiendo y tener claro que los próximos 5 o 10 años van a ser de aprendizaje fuerte y que toda la vida se va a aprender en el derecho. Toda la vida. Cada caso es un reto nuevo. Entonces, en ese sentido hay que tener resiliencia y también ubicarse en lo que quiere. Hay gente que quiere ser funcionario público o ser funcionario judicial, prepararse, estudiar para eso, ir y ojalá buscar un puesto de sustanciador, de secretario notificado para aprender cómo funciona eso en la práctica. Yo quiero ser litigante, pues irme a litigar, ¿no? Y ahí, digamos, en esos primeros años después del egreso es donde la gente va resolviendo su camino, donde va encontrando, depurando su vocación y va encontrando una línea que desde sus habilidades y sus aptitudes le permite hacer bien su trabajo. Claro que sí. Bueno, no me queda más sino agradecerte por tu tiempo, por participar en mi canal y por esta charla tan amena y dejarnos estas inquietudes tanto académicas como profesionales. Gracias, Cristian, y ojalá que sigas con tu ejercicio periodístico de autodidacta y de youtuber en las redes. Yo veo frecuentemente algunas de las entrevistas que me interesan, la del maestro Fruco me interesó especialmente. Entonces, que sigas por ese camino y un saludo para todos y todas y a tomarse en serio la formación en Derecho. Y de cualquier profesionalidad, ¿no? Sí, claro.